con Carlos Puente. Él es director de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú para conocer realmente cómo está el estado del combustible en sus diferentes formas. Sabemos que el GNB está suspendido, pero en el caso del GLP y de la gasolina, tanto regular como premium. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Bueno, a ver, te cuento. El GLP y el GNB vienen realmente los dos de Cusco en dos líneas en paralelo y las dos líneas están suspendidas. Ok. Entonces, la planta de Pluspetrol, que está en Pisco, no está recibiendo líquidos, por ende no puede producir butano propano GLP. Hoy día todo el inventario que tiene lo está despachando en su planta de Pisco, pero imagínate que ellos tienen 7 islas de despacho y hoy día solo funciona una. Los camiones hasta hace unos días demoraban 4 días para poder hacer una carga en Pisco. Los camiones de GLP hoy día están demorando 6 días. Ok. O sea, ha empeorado el despacho. Pluspetrol, Pluspetrol siempre ha abastecido a la ciudad de manera eficiente, es una empresa que siempre ha hecho bien. Lamentablemente, hoy día TGP no le manda líquidos, no puede abastecer. Entonces, Así es que hasta que no se solucione el tema de TGP, la transportadora de gas, y que vuelva a abrir los ductos, Lima va a tener escasez de GLP y GNB. hablemos Eso del... es una realidad y no se va a poder cambiar. Ustedes hablan de la escasez, entonces confirmamos, hay una escasez de GNB y de GLP producto de lo sucedido en Megantoni en el Cusco. En el caso del GLP, entiendo que 70% llegaba desde Camisea, pero un 30% llegaba desde la importación. Pero en el caso de la importación, de pronto se han reportado oleajes anómalos. ¿Esto también está afectando la importación? No sabía que habían oleajes anómalos, la verdad, no me los habían reportado. Lo que sí sé es que el barco que iba a llegar entre el 16 y 17 de este mes parece que se ha retrasado unos días, pero no había ningún barco por llegar en estas fechas. Entonces yo no tenía conocimiento que el oleaje sea la culpa de no recibir. Simplemente los inventarios de las tres esferas que hay en Lima, que son Solgas, Zgas y la de Primax, simplemente ya se debe haber acabado el GLP, porque como comprenderás, con un inventario al 30% no puedes abastecer el 70%, se te acaba en muy poquitos días y ya se le debe haber acabado. Y me imagino que también deben tener una cantidad guardada por seguridad, pero más dirigida al servicio envasado y no al vehicular, para darle prioridad a las amas de casa. Entonces, el vehicular no va a haber en las estaciones hasta que se vuelva a solucionar el tema del ducto, o va a haber con mucha escasez. Entonces, hablemos de lo previsto. Usted mencionaba el tema del barco, es importante. No había un barco previsto para que lleguen estas fechas. Entonces, más allá del oleaje anómalo o no, lo concreto es que estaba previsto para quincena de marzo, que es lo referente a la importación. Y en el caso de Camisea está suspendido 14 días. Hacerle la consulta entonces de los stocks. Usted menciona que son 3 esferas. En el caso de los grifos, ¿cuál es el stock que en estos momentos tienen los grifos de GLP? Los grifos normalmente tienen unos tanques de almacenamiento en los cuales pueden llegar a tener 1.200, 1.400 galones, pero eso se acaba en pocas horas. O sea, lo que tuvieron ya se vendió o lo están racionando para darle un mayor alcance a más personas y vender aunque sea un poco de combustible. Pero ya la mayoría de estaciones no tiene GLP. Son contadas las que pueden tener. La mayoría no tiene GLP. Y no lo van a surtir. No van a surtir a los grifos. No, porque como le digo, los camiones se demoran 6 días en llegar. Si un grifero manda su transporte a Pisco, todavía dentro de 6 días le va a llegar el combustible. Ok. Y más o menos esa cantidad que se almacena en un grifo, que menciona en litros, en galones, perdón, ¿para cuántos autos, para cuántas mototaxis tiene más o menos una conversión para tratar de entender cuánto tanquea? Normalmente abastecen 300 autos, porque los autos en promedio cargan 5 galones. Ok. Más o menos 300 autos. Y es lo que cargan en todo un día o un poco menos, ¿no? Las estaciones. Pero esta situación, en realidad, que no es querida por nadie y no es responsabilidad ni del gobierno, ni de Pluspetrol, ni de TGP, porque ha sido un incidente que ha sucedido,
no es lo más grave, Lorena. Ajá. Lo más grave realmente va a venir las próximas semanas y me da pena decirlo, pero yo creo que hay que informar a la población para que pueda tomar sus medidas. El Perú, y permíteme que te robe 40 segundos, Por favor. he hecho un pequeño triángulo. En la punta del triángulo están las empresas que nos traen el combustible al país. Repsol, Valero, Marathon y ExxonMobil, que tiene un convenio de exclusividad, me han dicho, con Primax. En la parte del medio están los mayoristas de combustibles, que son los intermediarios entre los grifos y los importadores y refinería, que tienen la obligación de comprar unas cantidades muy altas, aproximadamente 3 millones de galones, les compran a los importadores y los venden a los grifos. Los grifos son más de 5.500 grifos en el país. ¿Por qué es la escasez de combustibles hoy día de todos los gasoles que no hay? Porque esta parte es muy chiquita. No se da abasto para todos los grifos del país y para toda la ciudadanía. Antes, Petroperú tenía una función muy importante en el abastecimiento local de combustibles, cosa que hoy día no la tiene. Y eso es lo que está produciendo la escasez de los gasoles y va a seguir produciendo la escasez de los gasoles en las próximas semanas. Otra cosa importante, el combustible que está consumiendo la ciudad de Lima, los gasoles, el diésel, es un combustible que se compró hace más de un mes, cuando el precio internacional era de aproximadamente 62, $63. Ajá. Antes de esta entrevista, el precio estaba marcando $99.50. El siguiente buque que llegue en 2 o 3 semanas cargado va a hacer que los combustibles cuesten más de 30 soles, casi 40 soles, o sea, va a ser un montón. Entonces, y encima va a haber escasez de combustible. Entonces, yo quiero, o sea, no es culpa de, como digo, del gobierno, no es culpa de nadie, pero nosotros como asociación de Grifo le hacemos llegar al gobierno una sugerencia. La empresa Petroperú, que si bien hoy día no tiene recursos fiscales para importar, tengo que felicitarla y a los funcionarios de Petroperú porque han diseñado una estrategia en la cual no necesitan apoyo del gobierno y han comprado combustible, un buque de combustible con gasolina premium y han salido a prevenderlo a los mayoristas y estaciones de servicio, con lo cual el gobierno no invierte plata, traen un buque para satisfacer la demanda, los mayoristas pueden comprar ese combustible y encima es bastante más barato que el que normalmente venden los importadores o refinerías, Quería pudiendo hacerle trasladarse esos descuentos a la gente. Claro, quería trasladarle justo la consulta, porque muchas veces cuando se habla de Petroperú, sobre la ineficiencia, sobre sus temas económicos, sobre los rescates que se le hacen, lo que se decía es, no, hay que mantener a la estatal, hay que mantener a Petroperú, porque frente a una crisis de combustible es Petroperú el que al final del día va a ser el actor encargado. Pero estamos en medio de una crisis y el actor encargado está prácticamente en silencio. Usted nos dice que sí está haciendo algo Petroperú, pero en todo caso, ¿qué más se puede hacer para traer combustible, para asegurar este combustible, entendiendo que estamos frente a la escasez de GNB, frente a la escasez de GLP? No podemos también tener escasez de diésel. En realidad, la única alternativa a corto plazo y a un mediano plazo es que esta gran idea que ha tenido Petroperú de traer combustible sin invertir dinero, prevendiéndolo, y que probablemente es ingeniería de algunos funcionarios. Esto el gobierno, a través del presidente de Petroperú y el Ministerio de la Presidencia, deberían apoyar este tipo de comportamiento de Petroperú para que salga a ser una especie de trader de combustible. Si bien no tiene dinero para invertir o no desean invertirle más dinero, que es un tema de política fiscal al cual yo no me puedo meter ni opinar, pero sí creo que lo podrían ayudar para que haga esta intermediación de buques de combustible, porque tiene la experiencia y tiene la logística que los griferos no tenemos, y prevender el combustible a las mayoristas, y cosa que así todo el Perú puede tener combustible. Nosotros no vemos otra alternativa para que la escasez no se acentúe en las próximas semanas. Hay una duda respecto a la gasolina hoy. Hablemos del diésel, hablemos del petróleo, ¿no? Hablemos de la gasolina, sea regular o sea premium. Hay grifos que han incrementado muchísimo sus precios y el consumidor dice, ¿por qué sube tanto la gasolina si no está escasa? La gasolina sí llega. ¿Por qué ha subido tanto? ¿Hay escasez? ¿Hay acaparamiento? ¿Hay especulación? ¿Qué es lo que está pasando? Porque además hay algunos grifos que reportan, por ejemplo, ya no tener gasolina regular.
Lorena, tú que eres una persona muy perspicaz y eres periodista, si yo te muestro este cuadro donde hay 5.500 actores, 5 actores y acá 20 actores, ¿dónde crees que se producen las salsas de combustible? Le pregunto a usted, respóndame. Le pregunto y usted mismo cuéntenos a todos los que estamos hoy día acompañándolo. Bueno, los grifos, lo único que hacemos es comprar combustible a los mayoristas, ¿Ok? establecer nuestro margen comercial y venderlo. Las salsas, lo que hacemos nosotros son trasladar las salsas de nuestros mayoristas o las refinerías. A nosotros nos suben el precio y nosotros trasladamos eso. ¿Por qué se originan esa alza de precio en los importadores o en las refinerías? Es un tema que ya yo no conozco porque no trabajo en esta parte del proceso de entrada del combustible al Perú. Yo no trabajo ahí, no tenemos injerencia, pero las salsas, lo que hacemos las estaciones es solo transferirlas. A nosotros nos suben el precio los mayoristas y los importadores y nosotros transferimos esas salsas. Importante en todo caso que ustedes deslindan que sean los grifos los que en estos momentos quieran aumentar su margen de ganancia. Por supuesto, las estaciones de servicio, al contrario, no tenemos GNB para vender, no tenemos GLP para vender, no tenemos gasoles para vender. Nosotros somos también afectados. Por eso es que deseamos que el Perú tenga más ingreso de combustible y todos poder tener combustible para vender y que los precios mejoren para toda la población. Nosotros no subimos los precios unilateralmente. Nunca ha sido la política de los griferos hacer eso, ni de la Asociación de Grifos. Nosotros trasladamos las salsas de nuestros proveedores. Como en todo mercado, si esta parte de los proveedores creciera esta parte y fuera una parte más ancha y habrían mucho más participantes en el mercado, obviamente habría un exceso de oferta de combustible, habría mucho combustible para la ciudad y los precios mejorarían también. Es un tema de oferta y demanda en el mercado. Es un tema Hoy de día mejorar la hoy, competitividad, pero estamos hablando y nos concentramos solo en Lima y Callao, pero esta es una crisis que impacta a todo el Perú. Si en la capital, entendiendo Lima y Callao como ambos como la capital, estamos presentando problemas de escasez, ¿cuál es la realidad para el resto del país, para todas las otras regiones que también necesitan GNB, necesitan GLP, necesitan gasolina? La escasez es total. O sea, no es que algunas partes del país tengan GNB ni otras puedan surtirse de GLP. Ninguno tiene un privilegio porque, como te digo, el 70% venía de camisea y eso está interrumpido. Y con el 30% de importación no alcanza y todos van a tener escasez. No, ya hay escasez, incluso ya va a desaparecer el abastecimiento porque una vez que se acabe, hasta que no se retome la reparación del ducto, va a desaparecer el abastecimiento. Lo que a nosotros nos preocupa como Asociación de Grifos, y lo venimos diciendo no desde ahorita, hemos mandado cartas desde el día 10 de febrero al Ministerio de Energía y Minas, lo que nos preocupa es el futuro de lo que viene en los gasoles y en el diésel. Nos preocupa que no haya combustible, nos preocupa que esta parte sea tan pequeñita, que no hayan más jugadores en el mercado, que Petroperú no tome una mejor otra vez un mejor actuar y pueda brindarle a la población mucho más combustible para compensar esta necesidad de combustibles. Que en esos momentos uno siente que todos los problemas confluyen, pero en realidad son dos temas distintos, porque mañana, vamos a asumir, en una semana se arregla el ducto, empieza a circular el GNB, empieza a circular el GLP, pero eso no va a resolver el problema que tenemos con los gasoles, con el diésel, con el tema de la gasolina, producto del incremento del barril de crudo que ya está superando los $100. Exacto, Lorena. Uno, no va a solucionar la escasez de combustibles líquidos y dos, mientras haya menos competencia, no va a solucionar el alza de precios o al menos no lo va a hacer más competitiva para el país. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse con el ministro de Energía y Minas o quizá han trabajado en una mesa de trabajo, los han citado? Porque tienes a las autoridades cuando le hablan a los medios de comunicación, cuando la Premier estaba ayer con Mónica Delta en Punto Final, y lo que te dicen es, no hay desabastecimiento, no hay escasez, solamente estamos siendo precavidos. La palabra que quieren usar es ser precavido. Pero converso con usted y me dice, no, acá no hay un tema de precaución, no es que estamos guardando pan para mayo, es que no hay GNB y no hay GLP y tenemos un problema de abastecimiento de gasolina.
Es verdad, nosotros ya enviamos las cartas, nosotros no podemos obligar al ministerio que se reúna con nosotros, le solicitamos, le manifestamos nuestra preocupación, el presidente de la asociación desde hace ya casi un mes, desde el día 10 de febrero, antes de que suceda la guerra, antes de que se rompa el ducto, antes de todo, ya le manifestamos la preocupación porque a nosotros los proveedores, que son nuestros mayoristas y refinerías, solamente nos están dando cuotas de mercado, ya no abastecen todo lo que pedimos, nos dan cuotas y las cuotas es lo único que podemos ofrecerle al público. ¿Cuál va a ser el trabajo que van a hacer en los grifos, entendiendo que están frente a esta escasez? El GLP lo van a usar hasta que se les acabe, el GNB en la misma medida. En el caso de las gasolinas, ¿va a haber algún tipo de racionamiento? ¿La gente va y puede tanquear? ¿Van a poner límites a la cantidad de galones? Si uno va con una galonera, por ejemplo, también la va a poder surtir. Mire, yo le recomiendo a la población, yo sé que la gasolina es costosa, pero le recomiendo a la población que vaya con tiempo a las estaciones y si pueden medianamente llenar sus tanques de combustible, de gasoles, es mejor que siempre los tengan llenos porque no sabemos nosotros como playeros si ese día nos va a llegar, griferos, si ese día nos va a llegar combustible, el camión va a entrar, va a poder cargar, va a salir. Al final no lo sabemos. Como te digo, nosotros dependemos de los importadores y refineros. Nosotros no tenemos otra manera de poder comprar gasolina. No hay en el Perú. La cantidad de proveedores es mínima. O Repsol, o Valero, o Marathon y Petroperú. No tenemos a quién más comprar. No existe. Y en este momento, frente a esa situación, uno encuentra la gasolina premium, más o menos 18 soles, 20 soles, 22 soles, ya depende un poco del grifo, el precio final que llega al consumidor. ¿A cuánto podría subir esa gasolina regular que hoy encontramos en un precio y un par de semanas puede estar en otro? Lo mismo con la premium. ¿En cuánto sería este incremento? Mira, si hace 30 días los combustibles estaban 44% menos, imagínate, Hace 30 días costaba 44% menos que hoy, que hoy internacionalmente, y todavía internacionalmente. no ha llegado ningún barco con este nuevo precio. Entonces, ustedes anticipan un incremento no menor al 44% cuando lleguen estos nuevos Mm, barcos. No sé exactamente a qué precios pueden haber comprado los importadores el combustible o las refinerías el crudo, no sé ese precio, pero de que va a haber un incremento importante, sí lo va a haber producto y eso sí va a ser producto o consecuencia de la guerra. Y si sigue subiendo el precio, porque en la noche llegó hasta $120 el barril, ha bajado a 99, va a ser todavía incluso más duro. Yo creo que sí es muy importante que el gobierno, ya más allá de darle más posibilidad a que Petroperú siga haciendo trabajos como el que te dije que estaba haciendo de intermediar cargamentos para tratar de por lo menos ayudar en el abastecimiento de gasoles en el Perú, lo cual está súper bueno, y deberían pensar en algún otro tipo ya de política. No sé si el fondo seguirá activo. Hay muchas empresas mayoristas que se salieron del fondo de compensación Eso es y lo ya que le no quería aportan a consultar. ellos. Ese fondo, supuestamente el gobierno tiene este fondo de estabilización de los precios de los combustibles precisamente para este tipo de fenómenos, para cuando se dispara por situaciones internas, externas, no haya un impacto directo en el consumidor final. Pero usted menciona que ya no funciona de la misma manera. Y lo que yo no digo que no funcione de la misma manera, lo que yo digo es que hay empresas mayoristas o importadoras que se han salido del fondo Ok. y que venden libremente al precio internacional. Entonces ya no estarían afectadas si es que el fondo se activa o se le pone una inyección de capital. Claro, porque Lorena, es un tema de flujo de caja. Si tú importas a 100 y el gobierno te dice que vendas a 80, esos 20, hasta que te los devuelve el Estado, que pueden demorar varios meses, los Ujú. tendrías que poner tú de tu caja. Entonces, ya depende de la solvencia económica de las compañías que importan y si le conviene o no hacer eso. Acuérdate que son empresas particulares. Por supuesto, es una situación dramática, complicada y usted menciona, ¿no? Si tienes la oportunidad de llenar tu tanque de gasolina, llénalo porque el precio puede ir variando. ¿Ustedes anticipan que el precio siga fluctuando en estas próximas semanas? ¿Hay riesgo de que se acabe también la gasolina?
Bueno, te cuento algo muy personal. Yo hoy día en la mañana, y conversando con algunos amigos que tienen estaciones de servicio, no hemos podido conseguir gasolina regular. No hay, no nos quieren, no nos quieren, o sea, nos dicen que no hay para vendernos. Yo ya no puedo saber qué más hacer, o sea, no me quieren vender gasolina regular, no hay. Eso es lo que le quería Y preguntar. yo como Muchos grifo. grifos no encuentran, uno va, sí, yo en el grifo donde normalmente surto gasolina, justo hoy pasaba y me veía y no figuraba ya la regular. El viernes sí pude llenar gasolina regular, pero uno se pregunta, ¿quién es el que no me está dando gasolina? No hay gasolina regular porque no hay, porque no se puede comprar, porque el que compra no tiene, o porque los grifos la están guardando. Eso es por eso se lo traslado la pregunta a usted. Sí, los grifos te garantizo que no están guardando. El negocio del grifo no es guardar combustible, es como cualquier comercio, comprar hoy día, vender hoy día, comprar mañana, vender mañana y todos los días así. Los grifos no guardan inventario, y no tienen almacenamiento para guardar para varios días. Normalmente tienen tanques que se hacen para aguantar un día o máximo un fin de semana de combustible. No tienen más almacenamiento. Nosotros le compramos, como te explicaba, el combustible a los mayoristas. Ujú. Y cuando les escribimos, por ejemplo, hoy día en la mañana a nuestros proveedores habituales y le decimos, quiero cargar 2.000 galones de regular para el grifo, te dicen, no, no tengo, porque a mí la refinería ya me cortó, porque no tengo inventario, porque no hay. Entonces nosotros nos vemos atados de manos, no sabemos a dónde conseguir combustible. Porque usted menciona que no hay suficientes actores en el mercado, entonces no pueden buscar otros. ¿El gobierno podría facilitar nuevos actores que entren de emergencia para abastecer gasolina? Mira, podría facilitar, realmente ser importador igual tiene un trámite que hay que hacer que debe demorar varios meses y es costoso, podría facilitar eso, pero yo creo que de manera inmediata, y hemos coincidido en el directorio de la Asociación del Grifo, es que hoy día la función de Petroperú es primordial. Y yo no sé la viabilidad de la compañía porque nuevamente yo no conozco esos temas, pero sí sé que es en estas fechas primordial. Petroperú tiene que volver a tener combustible, importar combustible, vender combustible, hacerlo de la manera más eficiente, tradear combustible sin invertir dinero, pero sí es importante. Si Petroperú no utiliza toda su experiencia y todo el almacenamiento, logística que tiene, es una empresa que hace muchos años se dedica y domina bien el manejo del mercado. Si ellos no intervienen y dan combustible al país, la vamos a pasar bastante mal. Y en estos momentos, ¿a qué se dedicaba entonces Petroperú si había perdido ya su rol en la compra de la gasolina? Uno se pregunta, ¿está Talara allí y la refinería no funciona? Mire, yo sé que Talar ha tenido algunos inconvenientes técnicos, ha estado parte de este año paralizada, pero más allá de la compra de crudo para procesar en la refinería, Petroperú también compraba ya gasolinas para vender directamente, o sea, no las procesa, Ok. con lo cual no requiere ni siquiera la refinería porque tiene tanques de almacenamiento en Conchán y en Callao. O sea, Ujú. el gobierno si promueve que Petroperú simplemente importe combustible, grandes cantidades, y las venda o prevenda, incluso sin inyectar dinero, y que los mayoristas paguen a través de un fideicomiso o se cree una estructura que le dé certeza para pagar adelantado. Mira lo que te digo, los mayoristas quieren pagar adelantado el combustible con tal de tener combustible. Así estamos en la escasez. Ya no es que compro hoy día y te pago, es al revés, te pago adelantado para que me vendas combustible. Y en ese escenario, sabiendo que Petroperú podría ser un actor importante para menguar esta crisis, ¿por qué desde el gobierno no se vienen tomando esas medidas? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Por qué no se está haciendo nada? Porque, insisto, desde el gobierno, la premier ayer nos decía, no hay desabastecimiento, simplemente estamos siendo precavidos. Pero acá los que venden la gasolina están diciendo, esto no es un tema de precaución, esto es un tema de que no hay. Sí. Y yo me imagino que la Premier seguro ha estado mal asesorada y por eso ha incurrido de repente en ese error, pero involuntario totalmente. Pero yo me imagino que ellos deben estar trabajando y deben pensar que Petroperú es un brazo importantísimo en este momento para solucionar. Yo no sé si de manera permanente, pero por lo menos en este corto plazo de 2, 3, 4, 6 meses, es muy importante que todavía entre en esa participación. Tiene la logística, tiene el almacenamiento, tiene la gente capacitada. Petroperú hoy día va a jugar o debería jugar un papel muy importante. Después yo no lo sé,
Pero hoy día necesitamos más combustible, necesitamos más almacenamiento que nos den, necesitamos las personas que conocen el negocio, pueden tradear, toda la vida han comprado, nos pueden traer, pueden suministrar. Si no, va a ser muy difícil para la población los próximos meses. Estamos frente a un escenario bastante catastrófico, ¿no? A partir de las previsiones, por los diferentes problemas que se nos han juntado en el Perú. En este momento han mandado al aparato público al teletrabajo, han dicho que por una semana los chicos vayan a las clases virtuales. ¿Deberían darse mayores suspensiones de tránsito? ¿Debería la gente movilizarse menos en su auto, entendiendo que hay problemas de abastecimiento de combustible? Yo creo que las personas utilizan sus automóviles en la medida que lo necesiten. Yo no creo que nadie hoy día sale a pasear con el auto, lo utilizan para lo que consideran importante. Yo no le pondría mayores restricciones a las personas porque la persona que tiene que salir y se tiene que movilizar. Y es más, se está pagando un combustible a un precio importante. Entonces, también hay que ser empática con la población, no ponerle más dificultades a las personas. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos un poco más detalles de lo que viene sucediendo